Esta información es presentada por Bellavista Hogar, la mejor opción en muebles y electrodomésticos. Problemas de pareja, lo más denunciado en la Fiscalía Zonal de las Colonias Unidas y las comisarías. Las denuncias por violencia familiar han aumentado desde el pasado 10 de marzo, cuando se daba el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país. Colonias Unidas no es la excepción, ya que semanalmente se realizan varias denuncias en la Fiscalía Zonal de las Colonias Unidas. La fiscal en lo criminal, Blanca Saucedo, mencionó que en la mayoría de los casos la víctima, la mujer, siempre luego de la denuncia busca retirar nuevamente. Explicó también que siempre la violencia familiar debe darse en el entorno familiar o en convivencia. Sí, tenemos varias situaciones donde se realiza la denuncia, se hace procedimiento de rigor, se procede a la imputación, inclusive al traslado, muchos de ellos al penal de Encarnación, al Centro Regional de Encarnación, de Rehabilitación, y posteriormente se presenta a la víctima a querer retirar la denuncia. Obviamente, obviamente no existe ese retiro de denuncia. Sí se podría dar una suspensión condicional del procedimiento, eso ya dependería del juez, o elevar la causa a juicio oral y público, depende del caso. Hay varios casos donde se le da esa salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento, ya que la víctima manifiesta su arrepentimiento, que es una etapa también de víctimas, es una de las etapas de la víctima de violencia familiar. También las medidas cautelares las puede otorgar el juez cuando una persona es acosada o cuando una persona es víctima de este tipo de hechos. El juzgado penal de garantía o el juzgado de paz puede sacar una medida cautelar para que el victimario no se le acerque a la víctima y otros. Hay muchos casos, han aumentado los casos. Siempre los hechos de violencia familiar deben darse en el entorno familiar y también deben ser convivientes. Entonces, uno cuando realiza la denuncia, se analizan todos esos casos, se reúnen todos los presupuestos exigidos en el protocolo que tenemos para ver si se da el caso de violencia familiar o es otro caso. Puede ser lesión, puede ser también un hecho de coacción o coacción grave. Se está analizando cada caso que va ingresando, siempre y cuando reúnan los presupuestos para que el hecho punible sea violencia familiar. Se está procediendo a la imputación si es que corresponde, pero siempre analizando caso por caso y escuchando también lo que la víctima manifiesta en ese caso. No todos los casos son violencia familiar, se analiza uno por uno. Ya. Bueno, hay que explicar a la audiencia también, doctora, que si la pareja no conviven juntos ya no es violencia familiar. Si no son convivientes no constituye violencia familiar. Se darían ahí otros casos, tal vez sea así, es que la referida a una lesión, puede ser lesión grave, también puede ser coacción, si la ha coaccionado con algo, puede ser coacción grave, puede ser un hecho punible de coacción y otros, ¿verdad? No siempre es violencia familiar en los casos que se dan, y si no conviven, no es violencia familiar. Por eso cada caso que ingresa se analiza caso por caso, siempre reuniendo todos los presupuestos exigidos, y nosotros tenemos un formulario donde la víctima se le hace las preguntas correspondientes a la víctima y conforme a eso se hace el seguimiento correspondiente, y si amerita la imputación de violencia familiar, obviamente se realiza todo ese procedimiento de rigor. Ya hay muchas denuncias acá en la unidad. Hay muchas denuncias. Hay muchas denuncias, han aumentado las denuncias, hay muchas denuncias en ambas unidades, en la unidad 1 y la unidad 2, y yo creo que a nivel Itapúa tenemos varios casos de violencia familiar en aumento. Ya. ¿Qué se le dice a las mujeres? Y denunciar a las personas, acudir a la comisaría más cercana o al juzgado de paz o a la fiscalía también, ¿verdad? No todos los casos son penalizables, hay otras salidas procesales que se dan en el juzgado de paz. El juez o los jueces pueden dar medidas cautelares, otorgar medidas cautelares también, como ser la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar y otros, antes de llegar a una violencia familiar propiamente dicha también.